Bienvenidos de nuevo aquí a la Academia Santo Domingo, donde voy a seguir explicando cómo prepararos la oposición arquitecto/ingeniero, dedicado sobre todo a ayuntamientos. Os he puesto un ejemplo básico de cómo nosotros tenemos que lidiar, por decirlo de alguna manera, con diferentes formatos y diferentes normativas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Coger la convocatoria. Es decir, te vas al DOC, al BOE, a donde sea la comunidad autónoma, depende cómo se llama la comunidad autónoma, tienes unos u otros, te imprimes la convocatoria y ves pues todo lo que te entra. Normalmente tienes una parte genérica, 20-30 temas de derecho administrativo, que te entra desde la Constitución, el Estatuto de Empleado Público, la Ley 39, la 40, las relaciones con la Administración, transparencia, igualdad, prevención de riesgos laborales, la LGTBI del 23... pues la legislación básica que entra siempre que te presentes a todo entra eso, ¿de acuerdo? Más o menos unos 20 temas que te los tienes que saber como el IOU, si no, no hay nada que hacer porque ahí está el corte, ¿bien? Y luego para arquitecto e ingeniero tenemos la parte específica que entra ya, depende de la especialidad que hayas o que hayas estudiado o a la que seas, pues tienes tu parte específica que suelen ser pues unos 60-70 temas, ¿bien? Vale. ¿Qué entra en la parte específica? En lo mío, que es ingeniero, en este caso pues nos entra todas las asignaturas de la carrera, porque nos entra ingeniero de caminos, ingeniero civil, pues nos entran costas, carreteras, medio ambiente, pues absolutamente todas las ramas de todas las asignaturas, ¿no? En los ayuntamientos además entra, y luego la parte local del ayuntamiento, ¿vale? Luego residuos, que es medio ambiente. Luego te entra también, pues estoy así de memoria, pero más o menos. Y luego la parte local, como ya he dicho, si es un ayuntamiento, que te entrará siempre el plan general, el PGLO de ordenación urbana de esa ciudad, de ese ayuntamiento, o lo que sea, que te lo tienes que saber, cuáles son los sectores pormenorizados, los planes parciales, cómo se agrupan, las segregaciones, cuántas hay, etcétera. Y luego las empresas que hay del ayuntamiento, que suelen ser basura, medio ambiente, gestión de residuos, no sé, telecomunicaciones en algunos sitios, otras no, depende si tienen Smart City hechas o si no, y los convenios más relevantes que tenga ese consistorio de cara a la arquitectura e ingeniería. El resto pues te toca una oreja, ¿vale? Y luego todo eso va con la LLOTUR, ¿vale? Que es directamente la ley de bases locales, que también te la tienes que saber casi que al pelo, para saber más o menos lidiar con el examen de la segunda parte una vez que pasas la primera. Otro documento básico sería el Estatuto de Autonomía de la comunidad que te toque estudiar, sea la de Valencia, sea la de Murcia, sea la de Andaluza, etcétera, que suele ser pues más o menos otros 100 y pico folios, ¿vale? Haciendo resúmenes y viendo cuáles son los puntos más importantes, como puede ser el tipo de bandera, los colores, aquí en BAC, cuáles son las competencias que tiene en este caso los ayuntamientos con respecto a la comunidad autónoma, con respecto al Estado, que eso también se estudia en la oposición del Estado, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que depende del tipo de comunidad autónoma, si es de primera o segunda categoría, como se suele decir, o las especiales o no, pues las competencias que tiene son totalmente diferentes una de otra. Esto también hay que estudiarlo. Luego, pues esto, medio ambiente, ruidos, no sé, recogida de basuras, también depende de las empresas municipales. Otra cosa característica, cómo se estructuran también pues los permisos de vía, accesibilidad, el tipo de fiestas también que hay, pues no es lo mismo si vas a Valencia con las hogueras y tal, que hay una serie de estructuras y organismos o empresas dentro del ayuntamiento que se dedican a gestionar permisos, barracas, música, no sé, todo lo que te pide, ¿no? Y luego la parte de emergencias, tal. Entonces es un temario bastante amplio, bastante complicado, que te pueden pillar en todo. Lo básico que es, pues llevar claras las ideas básicas. Tú como ingeniero arquitecto, cómo vas a diseñar un barrio, una manzana, cuáles son cómo vas a trabajar con las normativas de esa comunidad o de ese municipio. Cómo si depende, porque te van a pedir un supuesto siempre. Si es un tipo de calle, una manzana, un barrio, una zona industrial, cómo lo vas a diseñar, el tipo de potencia que tiene que tener de luz, los servicios afectados que puede tener, el tema del abastecimiento, qué caudal le vas a dar, cuántas viviendas, tienes que hacer un simulacro de cuántas personas van a vivir ahí, si tienes núcleos urbanos, si no, que todo eso te lo da en plan general, obviamente. Y luego a partir de ahí pues hacer los diseños desde un paseo marítimo, me encontraron en exámenes, hasta un núcleo de depuración nuevo, una recalificación de suelo, un plan parcial, pues ya lo que te toque. O sea, se meten bastante en el tema son ejercicios varios, los simulacros, los supuestos, sobre todo temas de planteamiento práctico o cálculo de cosas, ¿no? Te dan 5 empresas que van a licitar a un concurso donde tú, como ingeniero arquitecto, tienes que decidir
dentro de luego el consejo del ayuntamiento, obviamente, ¿no? Y tienes que decidir, pues, cuál es la baja temeraria, cuál no, cuál es el beneficio industrial de una y de otra, por ejemplo, qué riesgo cogerías entre las diferentes propuestas que han habido, y luego, pues, justificarlo todo, pues, en una hora y media, no tienes más. Sin acceso normalmente a internet, y hay veces que te dejan llevar normativa o tablas para diseñar. Hay otras que me he encontrado que tienes que diseñar calles o carreteras o autovías. Tienes que utilizar, pues todo tengo aquí, ¿no? Las normas, desde hacer una rotonda hasta la capacidad que tienen los carriles. Tienes que empezar a suponer el estadio, el número de carriles, tal, que ellos te dan unos datos y tú tienes que hacer un diseño, obviamente, pues en un tiempo 2-3 horas. Eso sería la tercera parte. Entonces, hemos quedado, pues sí, hay que estudiar todo, las curvas, los plotoides, todo eso se dio, ¿vale? Las curvas de acuerdo, los municipios, el tema del urbanismo, las licencias de apertura, tipo de licencias que hay, las inocuas, las no, licencias medioambientales también, cómo se van a dar, cuándo, cómo y dónde, cuáles son las tasas también en cada sitio, en cada municipio son diferentes, etcétera, ¿de acuerdo? Luego ya en exámenes provinciales, sobre todo diseño de autovías y carreteras, que se basa, normalmente te dejan las tablas en estudiarte los patrones, los límites de capacidad de las carreteras, depende si son autovías, autopistas, de primera generación, de un carril, de 2 carriles, tema de arcenes, etcétera, ¿no? Tienes que dejar luego, si hay clotoides, si no, cómo se calculan las curvas, pues todos esos son ejercicios que hay que hacer en el examen, dependiendo del examen. Ahí tenéis muchísimos ejercicios hechos por internet, y luego sobre todo cómo utilizar pues todas las normativas, ¿de acuerdo? Este vídeo simplemente es un poco para haceros una composición del lugar de todo lo que entra en este tipo de posiciones, ¿de acuerdo? Que sí, que te pueden pillar en cualquier cosa, pero hay que tener mucha confianza contigo mismo, diciendo, vale, me lo merezco, estoy ahí, voy a hacer lo mejor que pueda, y si es para mí es, y si no, pues fuera, ¿de acuerdo? Para mi gusto son mejores las del Estado, de ingeniero arquitecto. Tú tienes un temario más o menos estable, hay bastante transparencia en el tema de las correcciones en cuanto a diferencia entre corrección de diputaciones, comunidades autónomas o ayuntamientos, y para mí, incluso para los preparadores con los que he estado, pues ese es el hándicap ideal de menos corrupción a lo largo de este tipo de oposición, que es bastante larga, que tienes que dedicarle mínimo de 8 a 10 horas al día, que tienes que tener muy claro que la quieres sacar, que estar muy centrado, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues hay gente que no lo consigue y gente que sí, ¿de acuerdo? Bien, esto era un poco, son 7 minutos 40, no quiero llegarlo más, seguimos, ¿vale? Luego, hoy no, pero otro día ya subiré pormenorizadamente cada parte y cómo estudiar lo más relevante, pues de los estatutos de autonomía de cada comunidad, hasta de la ley de prevención o la, no sé, o cualquier ley, ¿vale? Nos vemos, chao.